Vamos a hacer otro problema, pero antes vamos a ver cómo respiramos. Supongamos que estos son los pulmones y estos son los alvéolos y aquí es el diafragma, y cuando el diafragma levanta esto, entonces el volumen se hace más chico y la presión aumenta, y entonces esta presión es diferente a la de la atmósfera, y entonces como esta es mayor que la de la atmósfera, entonces la presión se va a salir, o si el aire se va a salir, y cuando bajamos el diafragma, entonces hay más volumen y la presión disminuye, y entonces como hay más presión afuera, entonces el aire se va a meter. En este problema también necesitamos usar la ley de Boyle, pero hay que recordar, como ya dijimos en otros videos, que para cualquier gas la presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Si queremos despejar a la constante universal de los gases, es la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 igual a la constante universal de los gases. Y si volvemos a checar cómo está este gas, si cambió su presión, su volumen, su temperatura o el número de moléculas, entonces es su presión sub 2 por su volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por su temperatura sub 2, pero esto también es igual a la constante universal de los gases. Y como estas son iguales, entonces esta se puede igualar con esta. Y entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 es igual al número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura en Kelvin sub 2. Si el número de moléculas y la temperatura son constantes, entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2, y esta es la ley de Boyle. Y supongamos que el número de moléculas es constante y la presión es constante, entonces sería el volumen sub 1 entre la temperatura sub 1 igual al volumen sub 2 entre la temperatura sub 2, pero esto es igual al volumen sub 1 por la temperatura sub 2 igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 1, y esa es la ley de Charles. Si el número de moléculas y el volumen son constantes, entonces es la presión sub 1 entre la temperatura sub 1 es igual a la presión sub 2 por la temperatura sub 2, y esta es la ley de Galius-Stack. Supongamos que la presión, el volumen y la temperatura son constantes, entonces es 1 entre el número de moléculas sub 1 igual a 1 entre el número de moléculas sub 2, pero esto es igual a el número de moléculas sub 2 igual al número de moléculas sub 1, y esa es la ley de Avogadro. Y como ya dijimos en otro video, que es mejor saber cómo derivar las leyes que aprendérselas. Y el problema dice que en 5 litros la presión del gas son 700 torr. Y luego cuando lo volvemos a checar,
la presión es un cuarto de lo que tenía al principio, o sea 700 entre 4 torr, y queremos saber el volumen. Y entonces hay que mandar esto a que viva aquí abajo, y entonces son 5 litros por 700 torr entre 700 torr entre 4 porque es un cuarto, y eso es igual al volumen nuevo. Y esto está entre 1, y entonces por la ley del sándwich, esto se puede mandar a vivir para acá y esto para acá. Y entonces 5 litros por 700 torr por 4 entre 700 torr son iguales al volumen. Y estos torr se mueven con estos torr, y estos 700 se mueven con estos 700, y entonces queda 20 litros es igual al nuevo volumen. Y esto sí es razonable porque la presión aquí disminuyó, y entonces sí es probable que haya sido porque el volumen aumentó.